Seguimos con nuestro muy querido padre Jorge Villarreal desde el Ecuador. El padre Villarreal es el párroco de San Isidro del Inca y también es vicario episcopal de la zona norte de Quito. Buenos días, padre. Muy buenos días a todos los hermanos, hermanas, buenos días, servidores, servidoras, buenos días, niños y niñas. Qué alegría poder estar compartiendo con todos ustedes este congreso que en este año se ha hecho de esta manera tan particular. Pero ni la pandemia ni el coronavirus podía impedir que podamos celebrar este congreso y vivir la alegría de la fe y la alegría de nuestro ministerio. Buenos días, padre. Entonces, sin más, le dejo para que nos dé usted hoy la plática acerca de nuestra madre. Adelante. Bueno, lo mío es adoración, Jesús y yo. Bueno, muy bien. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, hay que partir desde la premisa de que Dios ha creado al hombre en comunidad, es decir, en familia. Y esto supone que en nuestro diario vivir necesitamos vivir en fraternidad, en comunión unos con otros, en comunicación, y buscamos también vivir la intimidad. Buscamos siempre a las personas con quienes mejor nos sentimos, y más aún cuando ya nace en nosotros el amor, buscamos estar siempre con el ser amado, buscamos siempre su presencia, buscamos siempre su compañía. Partimos entonces de esta experiencia meramente humana para poder determinar la necesidad de estar con Jesús, sobre todo en ese momento sublime de la oración, de la adoración, y poder estar siempre en ese momento maravilloso, en el que solamente seremos Jesús y yo. Un encuentro interior que, a decir del mismo Jesús, es la mejor parte. Recordamos esa escena maravillosa de Betania, cuando estas dos hermanas, Marta y María, están con el Señor. La una va a dedicarse a las cosas de la familia, de la casa, y María, en cambio, se sienta a los pies del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dirá: María ha encontrado la mejor parte y nadie se la quitará. Esta parte precisamente es la contemplación, la oración, la adoración. Es el momento del discipulado, de la escucha, del diálogo silencioso e individual. Como dicen ahora los jóvenes, y también nosotros lo hemos dicho, es un face to face, Jesús y yo. Es el lugar, es el momento que se convierte en un laboratorio donde se va a producir una transformación, ya que la oración nos cambia el corazón, es decir, nos ayuda a convertirnos y nos hace comprender mejor cómo es Dios, y todo esto lo debemos hacer con libertad e insistencia. Hacer como se hace con el amigo, dialogar como se dialoga con el amigo. Nuestra oración de hoy, cristianos de hoy, y sobre todo la nuestra como servidores, servidoras de este ministerio maravilloso al que Cristo nos ha llamado, no puede ni debe ser una oración llena de palabras vacías. Debe ser una oración que parta de nuestra realidad humana, una oración que lleve nuestra vida de servidores y servidoras, con sus ilusiones y desesperanzas, con sus alegrías y tristezas, y la ponga en manos del Señor. Una oración alegre y confiada, en la que se va a renovar esa llamada del Señor Jesús, y también se va a renovar ese sí que nosotros le dijimos el día cuando
decidimos seguirlo más de cerca. La oración requiere, por lo tanto, cercanía. Va a convertirse en una lucha en la que hace falta fuerza de ánimo y tenacidad para conseguir la bendición que solo alcanzamos cuando reconocemos nuestra debilidad y nos abandonamos a la misericordia de Dios. Recordemos que en toda oración está el Espíritu Santo. No se puede rezar sin el Espíritu Santo. Él es quien reza por nosotros. Él es quien nos cambia el corazón. Él es quien nos enseña a llamar a Dios Padre. La oración requiere cercanía en una lucha en la que hace falta este ánimo y esta tenacidad. En este sentido, se dará una hermosa relación entre Jesús, que toma la iniciativa, porque Él es quien toma la iniciativa. Él es quien llama. Y nosotros que respondemos. Miremos a Jesucristo, quien se propuso a sí mismo como la vida. Él nos dirá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos nosotros estamos bajo la mirada de Jesús. Él es quien nos mira siempre con amor. Y en esta mirada y en esta relación nos pide algo. Nos perdona también algo y nos da una misión. Este Jesús viene en cada Eucaristía sobre nuestro altar. Y cada uno de nosotros deberíamos pensar: Señor, tú estás aquí entre nosotros. Fija tu mirada sobre mí y dime qué debo hacer. ¿Cómo debo llorar mis equivocaciones, mis pecados? ¿Cuál es el coraje con el que debo ir delante por el camino que tú has recorrido primero? ¿Cómo tengo que cumplir la misión a la que me has llamado? Es hermoso ver en esta relación personal cómo San Pablo tiene una experiencia maravillosa con el Jesús de la vida. Por eso San Pablo puede afirmar: para mí la vida es Cristo y el morir es una ganancia. ¿Es así nuestra vida? ¿Pensamos nosotros así en nuestra relación? Ahora, en este tiempo que ha sido muy duro, tiempo de dolor, tiempo de enfermedad, tiempo de luto, tiempo de muerte, podríamos decir como San Pablo: para mí la vida es Cristo y el morir es una ganancia. San Pablo lo puede decir por su experiencia con el Jesús de la vida. Las palabras de San Pablo nacen de una experiencia personal y profunda. Constituye una verdadera proclamación de su fe en el Señor. Dirá también San Pablo: mientras vivo en este mundo, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. El motivo de la vida para San Pablo ahora va a ser ya la fe que se produce del encuentro personal con Cristo. En otro momento afirmará San Pablo que todo debe quedar incluido en el proyecto de vida que propone Jesús. Por tanto, dirá San Pablo, ya coman, ya beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Y en este sentido parecido se expresó también San Pedro. Recordamos cómo dirá: Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna. Cuando les preguntó y les dijo: ¿también ustedes quieren dejarme? Cuando precisamente después de la multiplicación de los panes en ese discurso eucarístico maravilloso, cuando dijo que Él es el pan vivo bajado del cielo, claro, allí muchos se fueron,
Muchos le dejaron. Esta forma de hablar es incomprensible, inaceptable, dijeron. Y Jesús les pregunta, ¿también ustedes quieren dejarme? Y San Pedro le dirá, ¿dónde? ¿Quién vamos a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros, servidores, servidoras en este ministerio, ¿lo hacemos todo para gloria de Dios? O a veces, mis queridos hermanos, buscamos hacer nuestra propia gloria. Si Cristo es el centro de nuestra vida, tenemos que mirar como Él miró. Tenemos que vivir como Él vivió. Jesús vivió toda su vida en clave proexistencial, una vida descentrada, polarizada por dos referentes constituyentes. Por una parte, el Padre, dirá el Señor, yo vivo por el Padre. Dimensión que se consolida en la oración, en esos momentos de soledad, en esos momentos de estar con el Padre, de alejarse de todo. Y fíjense cómo allí encuentra fortaleza el Señor Jesús. Y luego el otro parámetro serán los hombres. Dimensión que se verifica en el servicio. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Así determina el Señor su misión. El Padre como origen y el hombre como destino. Esto es lo que hace el Señor. El Padre como origen y el hombre como destino. Dando una preferencia, una opción clara por los humildes, por el pobre, por los marginados, en nuestro caso de servidores y servidoras, por los niños, jóvenes y sus familias. La relación con Jesús nos impulsa, nos empuja a la misión, al apostolado. Ay de mí si no evangelizara, dice San Pablo, después de encontrarse con Jesucristo. ¿Cómo respondo yo al proyecto de vida que Jesús me propone? También hay que subir al Monte Calvario. La Eucaristía, el Santísimo Sacramento, porque allí se descubre la verdadera identidad de Jesús y la identidad del Padre de Jesús, de Dios. Hay que vivir la vida de Jesús con su pasión, con pasión. Por la vida y con los instrumentos de su pasión debemos recuperar, si la hemos perdido, la pasión por el Dios de la cruz y hacer de Él el verdadero centro de la vida personal y comunitaria. En esta línea, el proyecto nos debe llevar a saber perder la vida. Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Hay que saber perder, pero no por cualquier causa, ni por cualquier precio. Para Jesús son dos los motivos que hacen legítima esta pérdida, por mí y por el Evangelio. ¿Nuestro proyecto de vida es realmente evangélico? ¿Estamos dispuestos a perder la vida por Jesús y por el Evangelio? Surgen estas interrogantes en nuestro ministerio. El proyecto de vida de Jesús es indudablemente aquel que comporta riesgos importantes. Y es hermoso como San Pablo dirá, considero todo basura después de haberme encontrado con el Señor. Los grandes santos de la historia de la Iglesia han corrido este riesgo. San Francisco de Asís asumió el riesgo de salir del siglo. Y así podríamos decir de los santos, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Antonio de Padua, San Juan Bosco, Santa Teresa de Calcuta, San Maximiliano Kolbe, San Pablo VI, San Juan XXIII,
San Juan Pablo II, y no digamos nada de San Enrique de Osó, por citar algunos santos que arriesgaron todo por Cristo y por el Evangelio. Y hoy tenemos este ministerio precisamente por ese arriesgarse en este sentido. El proyecto de vida de ellos fue claro y les llevó a una opción radical por Cristo y por el pobre desencarnado. Nosotros también tenemos que estar claros en eso. Nuestra misión y nuestra opción tiene que ser los niños y los jóvenes que se nos encargan en el ministerio y sus familias, lógicamente. En su tiempo, Jesús vino a oxigenar la vida, abriéndola a espacios hasta entonces inusuales. Jesucristo abogará por la existencia frente a lo ritual, por la misericordia frente al sacrificio, y prefirió la geografía de los pobres, el mundo rural, a la de los poderes, la ciudad. Todo esto lo rechazó más bien. Pudiéramos preguntarnos, ¿cuál es nuestra geografía? Y sobre todo, ¿sitúo la esencia de la vida en el amor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es esa la geografía que nosotros debemos esforzarnos por vivir. Y claro, la de amar a Dios está clara. Y la de amar al prójimo en el ministerio y en su apostolado y en el carisma que debemos realizar. No existe otro mandamiento mayor que estos dos, dirá el Señor. No hay amor, donde hay amor, hay vida, y donde hay vida, hay amor. Vivimos así nuestra vida de servidores y de servidoras, es decir, únicamente en el amor. Y este proyecto de vida debe ser constituido desde la libertad. Jesús reivindicó el derecho a vivir desde la libertad y la verdad. Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No se impuso, se propuso. Confortó al hombre con la necesidad de tomar la vida en las propias manos, prohibiendo que otros la vivan de sí mismo o para otros, invitándole a un discernimiento personal y arriesgado. La vida es impredecible y hay que vivirla con un espíritu abierto, crítico y contemplativo. A la vida hay que oírla, hay que escucharla y contemplarla, porque la vida es también palabra de Dios. Y su fluir siempre hay espacios para la sorpresa. Podemos correr el riesgo, por lo que viene mucha gente en nuestras comunidades, en nuestros ministerios, de ver la vida anclados en el pasado y en lo de siempre. Y eso es lo maravilloso de nuestro ministerio. No es lo de siempre. Tiene la novedad. El ministerio siempre es novedoso. Yo realmente me siento feliz cuando veo a las servidoras que van creando cosas nuevas, que con su dinamismo, que con su forma de pensar, van haciendo cosas maravillosas. Y cómo tienen iniciativas preciosas, y eso van inculcando en los niños, y eso van inculcando en las familias, en los jóvenes. Por eso este ministerio no está anclado en el pasado, no queda anclado en el antiguo, siempre estará en la búsqueda de la novedad para hacer nuevo este ministerio. Pero todo esto se da de una relación con el Señor. Francisco, el Papa, nos invita a dejarnos sorprender por Dios. Hay que abrirnos a la sorpresa, nos dirá, de la vida y dejarnos sorprender por ella. Esto no significa olvidar la historia. Ahí tenemos en la historia nosotros
a San Enrique de Osó, que es prácticamente nuestro santo patrono, Santa Teresita del Niño Jesús, que es nuestra patrona, y toda la historia de la iglesia, porque allí estamos. Es lindo ver cómo esto en la fiesta de todos los santos se pone de manifiesto. Ver a toda la historia de la iglesia allí, pero que esta historia de la iglesia tiene que proyectarnos a que nosotros vivamos un presente en la presencia de Dios y nos proyectemos a vivir un futuro siempre lleno de esta presencia de Dios. Dios nos da la vida no para consumirla, sino para consumarla. No para encerrarla, sino para abrirla. No para conservarla, sino para entregarla. No para enterrarla, sino para sembrarla. No para ocultarla, sino para mostrarla. Dios nos da el don de la vida para que hagamos de la vida un don. Y eso es lo que nos esforzamos en el ministerio. Que la vida de cada servidor, de cada servidora, sea un don puesto en la iglesia para este carisma maravilloso. Es lo hermoso lo que nos dice el Papa Francisco. Una vez que se ha planteado el proyecto de vida, quiero hablar de dos características de cómo vivir nuestra vida desde dentro y con intensidad. Estar con Cristo y ser sus enviados para salir al encuentro de las gentes. Estar con Cristo. Es imposible querer hacer un apostolado si no estamos en la presencia de Cristo. Y en esto, para salir al encuentro de las gentes, ay, ¿qué pasó? Vamos a ver. Este proyecto de vida debe ser constituido desde la libertad. Jesús reivindicó el derecho a vivir desde la libertad y la verdad. Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No se impuso, se propuso. Confrontó al hombre con la necesidad de tomar la vida en sus propias manos. La vida es imprevisible y hay que vivirla con un espíritu abierto. Repito lo que dirá el Papa Francisco. Hay que vivirla con un espíritu abierto, contemplativo. A la vida hay que oírla, hay que escucharla y contemplarla, porque la vida es también palabra de Dios y su fluir siempre hay espacios para la sorpresa. Podemos correr el riesgo que lo vive mucha gente en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestro ministerio, de ver la vida anclados en el pasado y en lo de siempre. Y aquí quería decir yo, y lo dije, el ministerio realmente es diferente porque nos presenta novedad, porque hace, como dirá la resurrección de Cristo, nuevas todas las cosas. Quien vive en la resurrección de Cristo, quien experimenta a Cristo resucitado, entonces hace también nuevas todas las cosas. El Papa Francisco nos invita a dejarnos sorprender por Dios. Hay que abrirnos a la sorpresa de la vida y dejarnos sorprender por ella. Esto no significa olvidar la historia, sino estar abiertos, como nos dice el profeta Isaías, a la novedad de Dios. Miren, hago algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notan? Servidores, servidoras, ¿no notan lo nuevo que está haciendo el Señor en el ministerio? Dios nos da la vida no para consumirla, sino para consumarla. No para encerrarla, sino para abrirla. No para conservarla, sino para entregarla. No para enterrarla, sino para sembrarla. No para ocultarla, sino para mostrarla. Dios nos da el don de la vida para que hagamos de la vida un don. Por eso es que cada servidor,
Cada servidora es un don en la iglesia, para la iglesia, en este apostolado y en este carisma específicos. Una vez que he planteado el proyecto de vida, quiero hablar de dos características de cómo vivir nuestra vida, desde dentro y con intensidad. Estar con Cristo y ser sus enviados para salir al encuentro de las gentes. Nuestra tarea de servidores consiste en convertirnos en personas a la escucha, capaces de percibir su llamada, valientes y fieles para seguirlo, y al final ser hallados siervos fiables que han sabido aprovechar bien el don que se les ha asignado. Dejémonos sorprender por la llamada de Dios, por la llamada de Cristo. Acojamos su palabra, encaucemos los pasos de nuestras vidas tras las huellas de Jesús. Escuchemos la voz del Señor y sobre todo allí en la oración, en la adoración. Escuchemos esta voz del Señor y renovemos nosotros ese sí generoso para orientar nuestros pasos, para motivar nuestra vida de servidores y servidoras, para fundamentar nuestra opción, para que Él vibre en nuestras palabras, para impregnar todo nuestro ser de apóstoles con su amor y podamos así vivir como Él nos mostró, que es posible vivir animados por el Espíritu Santo y realizar siempre y en todo la voluntad del Padre, el reino de vida, el reino nuevo para todos. Quisiera, ya para finalizar, presentar una fábula en la que podemos ver claramente lo que sucede en este estar con Dios, Jesús y yo. En una aldea vivía una bella doncella, la cual tenía dos pretendientes. El uno era un joven locuaz, el otro era tímido y reservado. El joven locuaz siempre hablaba de la doncella como si se tratara de su novia y hablaba siempre sobre todo lo linda que era, cómo tenía sus cabellos dorados, cómo sus ojos eran tan vivaces y decía que la quería mucho. Sucede que se hacen las proclamas para el matrimonio de la bella doncella y resulta que el novio era el joven tímido y reservado. Entonces le preguntan al joven locuaz, ¿qué sucedió si él decía que ella era su novia? A lo que él responde, que mientras él hablaba mucho de ella, el joven tímido y reservado hablaba mucho con ella y le conquistó. Esta es la tentación y el peligro que nos puede pasar a todos nosotros, que a veces mucho hablamos de Él, pero que poco hablamos con Él. Y nos podemos perder la belleza de su amistad. Es por eso que no debemos descuidar nunca los momentos de la contemplación y de la adoración. Jesús y yo a solas. Muchas gracias. Padre Villarreal, qué hermoso lo que nos acaba de transmitir. Le damos tantas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Que viva el ministerio! ¡Que viva! ¡Que viva! Muchas viva! gracias, Padre Jorge. ¡Que viva, que viva! Gracias, hermoso. Dios les bendiga. Yo tengo que irme ahora a confirmar. Bendiciones, que tenga un lindo día y le agradecemos. Esta charla estuvo espectacular. Muchas gracias. Y ojalá pase todo esto para poder... Saludos desde Nicaragua. Saludes. Saludos, Padre. Gracias. Un buen día. Hasta luego. Hasta luego.